ustedes han visto que la tramitancia del camino directo la vamos a representar como T sub CD. Otro camino posible, un segundo camino posible, es exterior al generador controlado. Ese sería otro camino posible. En nuestro caso, si volvemos acá un segundito, va a ser nuestro camino C. Si la vía C es la que nosotros le vamos a llamar como un camino exterior al generador controlado. Esa vía C que si la dibujamos, acá abajo, iba, esto era Phi, esto era C, iba de, esto era nuestra C, y acá estaba A. Si yo lo represento a este camino de realimentación, este es un camino de realimentación, ese camino va a ser A por C, ese camino que aparece acá. Y a ese camino exterior le voy a llamar ganancia de lazo. Y la voy a representar con la letra G sub L. Luego, por último, habíamos dicho que teníamos 3 caminos posibles para realizar. Vamos a tener, lo voy a tratar de hacer aquí, y escribir acá A por C, y lo voy a borrar, así que de la misma chanfle, que pulso feo. El tercer camino va a ser el camino de fuga. Ese camino de fuga, en nuestro gráfico primero, es el camino D. Es la vía D. El camino de fuga es nuestra transmitancia de camino de fuga, que la vamos a representar con la letra D, o también en algunas bibliografías la van a representar como T sub CF. Camino directo, camino de fuga, ¿sí? El ingeniero usaba directamente la letra D, así que nosotros vamos a usar también la D. Entonces, esto básicamente es como para comenzar a adentrarnos en cómo va a ser el análisis que nosotros vamos a hacer de cómo se mueve la señal dentro de nuestro cuadripolo. Los 3 caminos que nosotros acabamos de definir son conceptos fundamentales de cualquier sistema de realimentación, y lo que a nosotros nos permite es interpretar lo que sucede en el proceso de circulación de la señal en un cuadripolo. Si ahora nosotros consideramos un amplificador operacional inversor para el análisis, por ejemplo, nosotros tenemos el siguiente circuito. Tenemos nuestro amplificador, tenemos que considerar que es real. Acá tengo una resistencia, un generador, y una resistencia interna, R0, RI, RG. Tenemos que es un inversor, por lo tanto,
negativo acá, positivo aquí. Tenemos, todavía no vamos a poner esto, tenemos un phi acá, ¿sí? Tenemos un psi, que es nuestro generador controlado, tenemos una resistencia de realimentación aquí, que es nuestra R sub R, y tenemos una salida. Tenemos una entrada y una salida. O sea que esto que está acá representaría el cuadripolo que nosotros realizamos hace un rato para el análisis. Entonces, phi no es otra cosa que V sub D, esa era la tensión sobre la resistencia o la impedancia de entrada del amplificador. Y psi no es otra cosa que menos A por V sub D, que es la ganancia del amplificador por la fuente. Bien, entonces ahí tenemos este valor. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer para el análisis es considerar o calcular la tramitancia de camino directo, ¿sí? Lo primero que vamos a ver. Con respecto a la transmitancia de camino directo, es la señal que hay desde la entrada hasta la salida. Cuando nosotros analizamos la tramitancia de camino directo, primero, tenemos que considerar, aclaremos qué estamos haciendo. Entonces, calculamos transmitancia de camino directo, ¿sí? Para lo cual vamos a considerar que el camino de fuga es nulo o sea, que de cero y que no existe una realimentación. Esas son las dos consideraciones que nosotros necesitamos tener para poder hacer este análisis que vamos a hacer a continuación. O sea que C es igual a 0. Bien. Cuando nosotros tenemos este tipo de circuito, lo que necesitamos hacer es abrirlo en donde, por ejemplo, en este caso acá, ya sea aquí o aquí, ¿para qué? Para que yo no tenga el camino de fuga y no haya una realimentación en mi circuito. Entonces, de esta forma yo no tengo el camino de fuga si lo abro de una o de otra forma. Entonces, ¿cómo hago para redibujar mi circuito? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo RG, como está. Tengo mi resistencia de entrada que no cambia. Pero en esta zona, en donde tengo la realimentación, lo que hago es, por ejemplo, al partirla, yo necesito para un lado del circuito colocar la resistencia, R sub R en este caso, y abrirlo acá y colocar una resistencia, que esa resistencia va a ser la que yo mire hacia la derecha del circuito, o sea, la que yo mire para acá, ¿sí? ¿Qué veo hacia aquí? Lo tengo que reflejar en esta parte del circuito, y acá también, esta le voy a llamar R1, y acá voy a poner una R2, que va a ser lo que yo observe hacia la izquierda del circuito, mirándolo desde R2. Y acá el circuito continúa igual. Lo dibujemos a nuestro amplificador. Acá va el generador con la R1. Ay, me sale bien fiarita. Acá va la R0, el generador.
y aquí va, está colocada, y acá va BS. Aquí va B sub G, que va a ser la señal de entrada, ¿sí? Entonces, esa X que nosotros antes le llamábamos va a ser nuestra tensión del generador. Esta sigue siendo RG, esta sigue siendo RI. Yo acá tengo B sub D, que era Φ. Acá tengo Psi, que era igual a menos A por B sub D. Tengo B sub S, le puedo llamar B sub S', ¿sí? Porque he modificado un poco el circuito. Este R2, este es un punto de partida que le voy a llamar B, y esto va a ser 1 y esto va a ser 2, ¿sí? Entonces, esa abertura que yo tengo que hacer y esas impedancias que yo estoy poniendo acá, en realidad las impedancias, son para que no se altere la impedancia de carga cuando yo abro el circuito, ¿sí? Porque habíamos dicho que no tenía que tener una realimentación y no tenía que tener un lugar u otro lugar en donde circule la señal por mi circuito. Tenía que tener uno solo, que era el del camino directo. Bien, en este caso, el valor de R1 es lo que yo mire hacia 2. ¿Qué es lo que yo estoy mirando hacia 2? Y yo hacia 2 estoy mirando únicamente el valor de R0. Y el valor de R2 va a ser lo que yo mire hacia 1. ¿Qué estoy mirando acá? Y bueno, cuando VG vaya a masa, porque es la forma en que yo voy a analizar cuál es la impedancia que tengo en este sector, cuando VG esté a masa, tengo RI en paralelo con VG y estas dos en serie con R sub R. Entonces, esa R2 que va a aparecer acá, yo la voy a poder considerar como R sub R más RI en paralelo con RG. Y ya tengo los valores de R1 y de R2 que me van a servir después para el análisis. Si nosotros vamos a la expresión de la transmitancia de camino directo, era igual a I sobre X cuando D es 0 y C es 0. Entonces, a esta la puedo escribir como B sub S' sobre B sub G. Analicemos a qué es igual, acá tenemos B sub D, por ejemplo. B sub D va a ser igual a B sub G por R1 en paralelo con RD más R, a ver, B sub D es la tensión entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces yo acá tengo R1 en paralelo con RR, ¿sí? Cuando no está R1 todavía. Cuando yo lo abro acá y no lo considero ese R1. Es RI en paralelo con RR, y eso lo tengo acá el RG. Entonces, si yo quiero calcular esta tensión y aplico divisor de tensión, me va a quedar B sub G por RI en paralelo con RR sobre RI en paralelo con RR más RG. Eso sería esta consideración, ¿sí? Después, B sub S, y acá tendría que considerar RI en serie con R1, fíjense. Acá en realidad sería RI, R sub R más R1, y aquí también, bueno, porque si la tengo que considerar, más R1, y eso hemos dicho más R sub G. Bien, luego tenemos
B sub S. B sub S', si lo analizamos desde acá, va a ser psi por R2 sobre R0 más R2. ¿Sí? Psi, habíamos dicho que era menos A por B sub D. Entonces, si nosotros con todas estas ecuaciones encontramos el valor de B sub S' sobre B sub G, yo voy a tener que B sub S' va a ser igual a menos A por B sub D por R2 sobre R0 más R2. Después tengo B sub S' igual a menos A por B sub D, que era BG, por R1 en paralelo con RR más R1, RI, perdón, acá, y acá es R1. La voy a hacer más abajo para que me entre todo, si no, no va a entrar. Lo que estoy haciendo es únicamente reemplazar. BS' es igual a menos A por B sub D, que B sub D es todo esto. Es B sub G por RI en paralelo con RR más R1 sobre RI en paralelo con RR más R1 más RG por R2 sobre R0 más R2. Entonces acá ustedes pueden directamente dividir ambos miembros por B sub G y les va a quedar, lo hago en otro diapositiva, les va a quedar B sub S' sobre B sub G igual a menos A por RI en paralelo por RR más R1 sobre RI en paralelo RR más R1 más RG por R2 sobre R2 más R0. ¿Sí? Eso es lo que les va a quedar a ustedes la tramitancia de camino directo. ¿Ahí qué pueden hacer? Y bueno, si nosotros sabemos que R2 era RR más R1 en paralelo con RG y R1 era R0, los reemplazan y con seguridad van a poder simplificar algunos valores, pero en términos generales ese sería el valor de la tramitancia del camino directo. Luego tenemos la ganancia de lazo. La ganancia de lazo me dice cómo varía la señal en un recorrido completo de lazo de realimentación. Eso es lo que me está diciendo esta ganancia de lazo. G sub L es igual, habíamos dicho, a A por C, porque es el lazo cerrado el que yo considero. Para este análisis, tomamos B sub G igual a 0 y vamos a excitar en forma independiente con un valor unitario la señal B sub D. Eso es lo que hacemos cuando hacemos el análisis de la ganancia de lazo. El circuito equivalente que a nosotros nos va a quedar es el siguiente.
Observemos un segundito nuestro circuito. ¿Dónde está? No, este. Bueno, si nosotros enviamos a masa, o sea, hacemos 0 B sub G, ¿de acuerdo? Y necesitamos conocer el valor de B sub D, nos va a quedar en nuestro circuito acá, de tal forma que tenemos una fuente R0, R sub R, y acá nos queda RG a masa y RI a masa. Y lo que nosotros queremos conocer es B sub D. Entonces, si yo redibujo, me va a quedar lo siguiente. Nuestro generador interno, R0, R sub R, y aquí me quedaría en paralelo RG con R interna. Así me quedaría cuando yo considere la tensión de entrada igual a 0 para mi análisis. Entonces, ¿yo qué necesito conocer? El valor de B sub D en este punto. G sub L es igual a B sub D y va a ser igual a ¿quién? Este era menos A por B sub D. Hemos dicho que íbamos a considerar un valor de B sub D unitario, por lo tanto, si nosotros analizamos por divisor, nos queda menos A por 1 por RI en paralelo con RG sobre RI paralelo RG más R0 más RR. Y de esa forma nos queda, encontramos la ganancia de lazo para este circuito. El signo de la ganancia de lazo nos va a determinar si la realimentación es negativa o es positiva en nuestro circuito. ¿Sí? Bien, por último, lo tercero o el tercer camino que tiene nuestra señal es la de fuga, a la que le llamamos tramitancia de camino de fuga. Vamos a determinar con la letra D. Bien, toda señal que partiendo de la entrada que habíamos llamado nosotros X llega a una salida Y sin pasar por el generador controlado, esa va a ser el camino de fuga que yo voy a tener. ¿Sí? Toda señal que haga ese recorrido sin pasar por mi generador controlado. Para obtener la tramitancia del camino de fuga, se ingresa una señal unitaria a la entrada B sub G del circuito y se considera el generador controlado sí igual a 0. Entonces yo tengo en BG una entrada unitaria y tengo mi sí igual a 0. ¿Sí? El circuito equivalente que me va a quedar en este caso va a ser el siguiente. RG R sub I
R. Ay, tremendo. R sub 0. Y acá tengo la salida. Y acá tengo la entrada. ¿Sí? Si volvemos al circuito original, que era este, no era este. ¿Dónde lo pusimos al original? Este. Bien. ¿Qué nos plantea? Nos plantea que no tenemos que considerarlo por el camino interno, sino tenerlo en cuenta al externo. El generador es 0, por lo tanto R sub 0 va a masa, entonces me queda RG, RI a masa, el camino de fuga, R sub 0 a masa y la salida, que es lo que está dibujadito en este circuito. Acá tenemos el dibujo de cómo nos quedaría. Bien, habíamos visto que la relación de transferencia era D igual a I sobre X para si igual a 0. PS sobre BG, que va a ser igual a ¿quién? Y bueno, tenemos que analizarlo a este circuito y podemos considerar un punto de análisis acá y después con ese punto de análisis encontramos el resto. Entonces tenemos RI va a estar en paralelo, usamos superposición. RI va a estar en paralelo con RR en serie con R0, ¿sí? Y sacamos una tensión en este punto. Y después, si lo consideramos del otro lado, vamos a considerar directamente, vamos a considerar la tensión acá, ¿sí? Que va a ser R0 sobre esta. Entonces acá, si yo lo escribo, me quedaría R0 sobre R0 más RR por RI en paralelo con RR más R0 sobre RI en paralelo con RR más R0 más RI. ¿Sí? Y ahí ya me queda. A ver, lo hagamos por parte. Yo considero un B sub G' acá. Digo que B sub G' va a ser igual a B sub G por RI en paralelo por RR más R0 sobre RI en paralelo RR más R0 más RG. Y después considero que BS es igual a B sub G' por RO sobre RO más RR. Y de esa forma, con estas dos expresiones, puedo llegar a la relación de arriba sin ningún problema. ¿Sí? Bien, por último, ya para comenzar a hacer los ejercicios, la expresión generalizada para la transmitancia va a ser de la siguiente forma. T igual a la transmitancia de camino directo sobre 1 menos la ganancia de lazo más la transmitancia de fuga. De esa forma ustedes encuentran la transmitancia total del sistema que están analizando, considerando todos los caminos posibles que puede tener una señal. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí?
No, profe. Por el Bueno, momento no. ok, fantástico. Bien, en el práctico hay varios puntos, ya los voy a subir en un ratito. Por ejemplo, voy a poner uno de los puntos. En base a lo que hicimos, ustedes ya van a poder analizar sin problema el trabajo práctico. Bien. Espérenme un segundo que yo necesito pasar. Bien. Este, por ejemplo, es el primer punto que tiene el práctico. Dice, determinar la tramitancia de un amplificador no inversor considerando uno real y uno ideal. Bien. Primero, mi consejo es consideren el real y después lo adaptan al ideal. Nosotros acá hicimos de un inversor. ¿Qué vamos a tener en cuenta con el no inversor para el análisis? Es lo siguiente. El gráfico que vamos, el amplificador operacional con el que va a trabajar va a tener la siguiente forma. Yo les voy a dar una idea de lo que ustedes tienen que hacer. Y los detalles los dejo después para ustedes. Yo los voy a guiar. Acá tienen P sub G, R sub G, más, menos, RI, sería nuestro amplificador. Acá tenemos masa. Acá le vamos a llamar R1. Acá tenemos la resistencia de entrada. Tenemos el generador. R0. Este va a ser A por B sub D. Acá vamos a tener nuestra realimentación. Va a ser, le vamos a llamar R2. ¿Sí? Bien. Y acá va a ser B de salida. Entonces, con ese amplificador no inversor es con el que van a tener que trabajar. Entonces, para nosotros poder hacer los análisis que tenemos que hacer, sacar la tramitancia de camino directo, sacar la ganancia de lazo y si llega a tener, determinar la ganancia de, la tramitancia la tramitancia de camino de fuga, ¿sí? Nosotros ¿qué vamos a tener en cuenta? Los dos circuitos equivalentes, ¿de acuerdo? Uno es considerando que yo lo tengo que abrir a este circuito para sacar la tramitancia de camino directo, para lo cual me va a quedar en ese sector nuestra resistencia R1, me va a quedar mi resistencia R2, me va a quedar la resistencia, le voy a llamar R1', porque es la resistencia que va a ver el circuito cuando yo lo abra acá, que yo voy a ver hacia la derecha de mi amplificador, o de mi circuito en realidad resistivo, pero lo voy a ver al amplificador. Y por otro lado, acá tienen la resistencia de entrada, cualquier cosa estoy dibujando. Resistencia de entrada, esto no cambia. RG, generador, resistencia, RO, masa. Acá hay que hacer el triangulito.
amplificador operacional. Esta viene aquí. Perdón. Ahí me falta la otra parte. Acá tienen la resistencia R2', que es lo que yo voy a ver hacia la izquierda. Masa. Y aquí sí viene este. Y acá es PS. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que considerar. Esto es positivo, esto es negativo, es no inversor. Mi R1' no va a ser otra cosa que R0. Mi R2' no va a ser otra cosa lo que yo mire para acá. Y en este caso, ¿qué voy a ver? Yo voy a ver RI, voy a ver en serie con RG, y eso va a estar en paralelo con R1 más R2. Eso es lo que ustedes van a ver acá, ¿sí? Entonces, RI en serie con RG, esto en paralelo con R1, y eso en serie con R2. Eso es lo que ustedes van a ver en R2'. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta? Esto es para calcular la tramitancia de camino directo. Y para calcular la ganancia, ¿qué tienen que tener en cuenta? Tienen que tener en cuenta que vamos a tener un circuito. A ver, veamos qué vamos a ver aquí. Vamos a ver, a esto lo podemos dibujar de esta forma para verlo mejor. Aquí dibujan RG, B sub G, dibujan RI, tienen acá el paralelo entre R1, que va a masa, y R2 en serie con R1'. Y para este otro lado, lo que les va a quedar es RO, nuestro generador, y para aquí la resistencia R2' en paralelo. ¿Sí? Y acá tengo BS. Entonces, esos son los dos circuitos que ustedes van a emplear para poder hacer el análisis. Primero real y después ideal, considerando que en el ideal la impedancia de entrada es infinita y la impedancia de salida es cero. ¿Sí? Ese sería para el primer ejercicio que se les pide. Veamos otro ejercicio. Después lo hacen y me consultan, quieren que trabajen. Y cualquier cosa me consultan por ahí. Si no llegan, si creen no llegar a lo que necesitan llegar. Veamos otro ejercicio. Por ejemplo, tenemos el siguiente. En este también tenemos que calcular la tramitancia de camino directo, la ganancia de lazo y si hubiese la tramitancia de fuga. Para ello, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de costado. Y vamos a comenzar a hacer un análisis. Habíamos dicho que para calcular la tramitancia de camino directo, nosotros necesitábamos abrirlo al circuito para que toda la señal vaya por el generador interno y no
por alguna de las otras variables que tenía. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a abrir acá. Y vamos a analizar qué sucede con nuestro circuito. Entonces, si lo abrimos ahí, en este sector nos va a quedar la resistencia R3, nos va a quedar la resistencia C por R3, si esta resistencia en serie con esta, del positivo del nos va a quedar C por R3 en serie con R3. Entonces acá esta línea se va a conectar acá. Y en este caso la voy a conectar a donde se conectaría. Se conecta aquí. Para no dibujarlo todo. Y esto no iría. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros analizamos un poquito este circuito, nosotros podemos decir que nuestra tramitancia de camino directo va a ser igual a la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Nosotros acá podemos tomar un punto en el medio, que va a ser este que está acá, que le voy a llamar B1'. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar cuál es la ganancia de este amplificador operacional y después voy a analizar la de esto considerando el B1' que tengo acá. Entonces, voy a sacar B2 sobre B1' y después B1' sobre B1. Y de esa forma yo después voy a poder obtener la tramitancia de camino directo, que es lo que estoy buscando. Entonces veamos, B2 sobre B1', que sería este amplificador inversor, que su ganancia es menos B sobre R2 sobre R2. ¿Sí? Sería este caso. Y si yo lo analizo en este punto, B1' la salida y B1 la entrada, voy a tener que va a ser menos A por R1 sobre R1. Luego de acá puedo despejar, de acá lo que hago es tener B2, que va a ser menos B por R2 sobre R2, obvio que lo puedo simplificar, ya lo voy a hacer en un ratito, por B1', reemplazo el valor de B1' y obtengo B2 sobre B1, me va a quedar menos B sobre R2 por R2 sobre R2 por menos A por R1 sobre R1. De acá puedo decir que B2 sobre B1 es directamente A por B. Esa sería mi tramitancia de camino directo en este circuito. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? No, ninguno. Buenísimo. Que vaya quedando claro. O están viendo el partido y ninguno me está prestando atención, esa es la segunda opción. ¿Había partido? Qué suerte que no sabía. Bien, para determinar la ganancia de lazo, pero no, ya terminó hace rato. Para determinar la ganancia de lazo,
vamos a considerar una ganancia unitaria, ¿sí? Esa ganancia unitaria la vamos a poner en nuestro circuito para que se note que está. Para ello, el circuito original que teníamos acá, que lo voy a copiar y lo voy a llevar a la otra pantalla, control copy, control V. Como yo tengo acá más de un amplificador operacional, entonces yo voy a poner un cuadripolo, ¿sí? Que tenga una ganancia unitaria. Eso, ¿dónde lo voy a hacer? En alguna parte del circuito que me convenga. En mi caso me conviene ponerla acá. Acá voy a poner una ganancia unitaria. Entonces, mi circuito va a quedar de la siguiente forma. Acuérdense que en la ganancia de lazo yo tenía que mandar B sub G o la tensión de entrada a 0. Entonces, este circuito me va a quedar de la siguiente forma. R1, esta masa, mi amplificador inversor, mi R3 acá, acá, esta es la alimentación que sí la necesito, que es A por R1, y en este caso, acá voy a poner una ganancia unitaria, un cuadripolo que tenga una ganancia unitaria. Y acá va a volver otra vez a conectarse mi circuito R2, mi amplificador inversor, más aquí. Acá tenemos P por R2. Y aquí está muy cerca de... Ahí no. Ahí, aquí. Y acá vamos a poner mi resistencia C por R3. Y aquí vamos a poner mi resistencia R3. Bien, entonces yo lo que hago es poner una ganancia unitaria para el análisis. La ganancia de lazo era igual a B sub D. Y B sub D yo lo voy a encontrar en este punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que analizar qué pasa en este punto. Yo en este punto voy a tener una ganancia debida a este amplificador. A este amplificador con esta salida de acá. Y acá voy a tener otra ganancia en este punto. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que B sub D va a ser igual a la ganancia debida a este más la ganancia debida a este. Cuando tengo dos ganancias las multiplico, ustedes saben eso. Entonces yo tengo 1 por de este de acá, en este punto yo tengo B por R2 sobre R2. ¿Sí? Y acá, en este punto, ustedes van a tener 1 más A por R1 sobre R1, porque fíjense que ya no es inversor. ¿Por quién? Por R3 sobre R3 más C por R3. ¿Sí? Va a ser la ganancia de este. ¿Sí? Entonces acá nos va a quedar menos, acá sí es inversor, menos B por R2 sobre R2 por R3 sobre R3 más C por R3
por 1 más A por R1 sobre R1. Se van los R1, se van los R2 y la ganancia de lazo me va a quedar menos B por R3. Acá se simplifican también los R3. Entonces me queda 1 sobre 1 más C por 1 más A. Esa sería la ganancia de lazo en este caso. Pueden reescribirlo como menos B por 1 más A sobre 1 más C. ¿Sí? Ahí les quedaría la ganancia de lazo en ese caso. Para determinar la tramitancia total, ¿sí? Para determinar la tramitancia total, nosotros vamos a considerar la siguiente ecuación. Observen que acá la ganancia de la tramitancia de fuga era la que iba desde la entrada hasta la salida sin pasar por el interior, es 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna línea que vaya desde la entrada hasta la salida, ¿sí? Y que no pase por los amplificadores interiores, ¿sí? Si yo tuviese, por ejemplo, una resistencia que viniese de acá hasta aquí, ahí sí podría considerar que hay una ganancia de fuga, pero en este caso no. Porque esta parte no está conectada a la entrada. La C por R3 no está conectada a la entrada. Bien, entonces si yo quiero determinar cuál va a ser la tramitancia del sistema, T era igual a la tramitancia de camino directo sobre 1 menos la ganancia de lazo más D. Yo ahí lo que hago es reemplazar los valores que obtuve. Yo obtuve el valor de la tramitancia de camino directo, que era A por B. No sé si se acuerdan que lo obtuvimos. Ahí está, A por B es la de camino directo. Entonces directamente ponemos que es A por B. Sobre 1 menos la ganancia de lazo, que sería 1 menos B por 1 más A sobre 1 más C. Si ustedes a esta la trabajan un poquito, les va a quedar A por B sobre 1 más B más A por B sobre 1 más C. ¿Sí? Si la siguen trabajando, tienen A por B por 1 más C sobre 1 más C más B, A por B, y les tiene que quedar A por B más A por B por C sobre 1 más C más B más A por B. ¿Sí? Eso es lo que le tiene que quedar al final el valor de la tramitancia en el circuito, en el primero que analizamos. Preguntas hasta ahí. No, profe, ninguna. Bueno, Por ahora se lo ve sencillo. bueno, hagamos, sí, el tema por ahí es cuando uno se pone solo a trabajar, pero les va a servir mucho el material que les ha puesto el ingeniero en el aula. Les va a servir bastante, así que léanlo, bueno, cualquier cosa me lo consultan. Vamos a ver sí, el último que vamos a ver, y prometo que ya los dejo libres. Bien, nosotros acá, para el análisis, vamos a colocar un generador de ganancia unitaria
a la salida de nuestro primer amplificador. Observemos que es un circuito un poco complejo. En este caso van a ver que si hay una tramitancia de camino, una tramitancia de fuga, la tramitancia de fuga va a estar dada por este sector, porque en este sector yo estoy de la entrada a la salida por un lugar diferente en donde está todo el resto de mis amplificadores, ¿sí? Entonces, yo primero para calcular o para considerar la tramitancia de camino directo, lo primero que vamos a hacer es poner un generador de ganancia unitaria a la salida del primer amplificador operacional. ¿Por qué? Nosotros tendríamos aparentemente dos caminos directos, pero uno de ellos, el que está por R4, no toca el lazo de realimentación, que es el de arriba, ¿sí? O sea que no pasa por el generador controlado auxiliar de ganancia unitaria que le vamos a poner. O sea, nosotros acá le vamos a poner, cuando hagamos el análisis, un generador de ganancia unitaria, por lo tanto, por acá tiene que pasar la señal que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Nosotros podríamos decir, bueno, acá lo hago directamente, pero no, a este lo vamos a tomar como una tramitancia de camino de fuga, porque no va a pasar por el resto de los amplificadores. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? Lo primero que vamos a hacer es pongamos en este sector, un generador de ganancia unitaria, ¿sí? En este sector. Eso implicaría a que nosotros lo redibujemos al circuito de la siguiente forma. Más o menos. Acá tengo un paralelo. Este es R2. Y este es C. Acá yo pongo un generador de ganancia unitaria. Y acá tengo R. Y acá tengo el resto del circuito. Acá tengo el resto del circuito. No lo voy a dibujar, porque el resto del circuito se mantiene igual. Entonces, nosotros para determinar la tramitancia de camino directo, lo que vamos a hacer es considerar puntos determinados, es decir, aquí, aquí y acá. Y vamos a ver qué tenemos. Perdón, acá. Vamos a ver qué tenemos. Entonces nosotros, si vemos este amplificador, nosotros acá tenemos una ganancia que va a ser el paralelo de este sobre este, ¿sí? Menos R en paralelo 1 sobre SC sobre R2. Esa sería en ese punto. Después tenemos nuestra ganancia unitaria, que sería esta. Y perdón, me olvidé de algo importante. Para abajo también es igual. Acá yo tengo mi R1. Y acá tengo menos más BS R3. Bien, entonces tengo mi ganancia unitaria y después puedo desviarme a la salida por acá. Y acá si yo analizo cuál es
la ganancia de este amplificador va a ser menos R3 sobre R1. Ok, entonces yo puedo determinar que la tramitancia de camino directo de este camino que tengo acá, que no es este, sino es este que está aquí, va a ser igual a menos R en paralelo 1 sobre SC sobre R2 por 1 por menos R3 sobre R1. Después, si lo trabajo un poco... Profesora, ¿ahí no sería por R1 paralelo R4? ¿O no? No, no porque, suponete, si yo lo abro acá, dame un segundo, porque en realidad no se lo considera al R4 en este momento. Al R4 lo vamos a considerar para el camino de fuga, que lo tengamos. Claro. Si yo lo abro acá, ¿qué vemos? Nosotros vemos para este lado vemos 0. Tendría que ser así. Sí. O sea, para este lado nosotros vemos R4 a masa. Y de este lado yo veo 0. Veamos dónde me conviene ver. De este lado yo veo la masa del generador. Pero cuando yo analizo la salida sobre R1, no lo tengo en cuenta R4. En realidad, si ustedes analizan este operacional, no se lo tiene en cuenta R4. Pero déjame que lo vea bien por qué. Eso les prometo decir por qué no lo tengo en cuenta R4. Si yo lo saco de acá, déjame que mire. Si yo miro de aquí, lo tengo. Tengo que veo para allá. Yo para allá veo 0. No, les busco bien la teoría de por qué esta no la considero. Bien. Prometo hacerlo. Y si no me acuerdo, si no les digo, pregúntenme así lo hago, porque les tengo que decir bien por qué. Bien. Ustedes de acá en este punto van a ver esta sobre R1. O sea, la ven hacia la señal. No la ven por acá. ¿Sí? Si la comienzan a trabajar, acuérdense que esto era un paralelo. Por lo tanto, si lo desarrollan, les va a quedar R por 1 sobre SC sobre R más 1 sobre SC. Les va a quedar R2, les va a quedar R3 sobre R1, y esto es negativo. Les va a quedar, pero se hace positiva con esta. Era menos y este menos se hace más. No lo considero. Si lo comienzo a trabajar, me va a quedar R por R3 sobre R1 por R2, ¿sí? Y acá, si a esto lo resuelvo, me va a quedar 1 sobre 1 más S por RC.
¿sí? Esa sería la tramitancia de camino directo de este circuito que está acá. Para determinar, eso me estoy quedando sin voz. Para determinar la ganancia de lazo B sub D, ustedes van a considerar la ganancia, este tenía que ir a masa, si se acuerdan, para determinar la ganancia de lazo, teníamos, vamos a poner otra diapositiva, G sub L, que va a ser igual a B sub D, le pongamos ganancia de lazo. Esa ganancia de lazo, ustedes la van a encontrar considerando por un lado tienen, esto va a masa, ¿sí? Van a tener la ganancia de vida a esta, que la vamos a poner en la otra diapositiva para analizarla. Bien. Tenemos la ganancia aquí. Vamos a tomar que es 1 sobre SC sobre R. Vamos a tener que es negativa. La ganancia acá, que es 1 menos 1 en realidad, tienen la ganancia debida a esto va a masa, acuérdense, entonces es debida a esta, o sea, tomándole en cuenta a esta R que está acá, y va a ser esta en paralelo con esta, y esta sobre esta que está aquí, ¿sí? Esa sería en este punto de vida acá. Va a ser, o sea, en este punto. No considerando esta, sino considerando esta resistencia, va a ser R en paralelo con 1 sobre SC, que sería esto, sobre R, que sería esta que está acá, ¿sí? Entonces, esa sería la ganancia B sub D. Que la ganancia B sub D, ustedes la obtienen otra vez acá. La ganancia de ese punto. Entonces, B sub D va a ser igual a esta ganancia, que es menos 1 sobre SC sobre R por menos 1 por este que es el lazo cerrado, R en paralelo con 1 sobre SC sobre R. ¿Sí? Y esa sería la ganancia de lazo cerrado que tendrían acá, ¿sí? En este sector. Si lo trabajan, si se ponen a trabajarlo un poquito, les va a quedar en total, ya les pongo desarrollado, ustedes después se fijan de llegar a este valor, 1 sobre S RC por 1 más S por R por C. A eso es a lo que tienen que llegar haciendo ese análisis en cada uno de los puntos. Acuérdense que es de lazo cerrado. Y después tienen por último la tramitancia, no por último porque ahí tienen transmitancia de camino de fuga, que en este caso sí tienen el camino de fuga, que va a ser la ganancia BS sobre la entrada. En este caso va a ser menos R3 sobre R4. Entonces D, que va a ser BS sobre BG,
va a ser igual a menos R3 sobre R4. Por último, la transmitancia de todo el sistema, que era transmitancia de camino directo sobre 1 menos ganancia de lazo más transmitancia de camino de fuga, va a ser igual, lo trabajan un poco y les tendría que dar uno de estos dos valores, y me cuentan cuál les da. R por R3 sobre R1 por R2 sobre S por RC sobre 1 más S por RC más S cuadrado por R cuadrado por C cuadrado menos R3 sobre R4, o bien, ya les digo cuál es la otra opción que es posible que les salga. Y les digo de esa forma porque a mí me salió un resultado y al ingeniero le salió uno diferente. Entonces, no sé cuál de los dos es. Y no tuve tiempo para revisarlo, pero prometo revisarlo y decirle cuál es el verdadero. Pero quiero que ustedes prueben. R3 sobre R2 por 1 más S cuadrado, C cuadrado, R cuadrado, sobre 1 más S por R por C más S cuadrado, R cuadrado, C cuadrado, menos R3 sobre R4. Uno de los dos le tiene que dar. Uno de esos dos. ¿Me cuentan cuál les da? ¿Cuál de los dos les da? Uno de estos dos les tiene que dar. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bien. Bueno. Ahí les dejo. Yo, por supuesto, ya me voy a poner a hacer bien el cálculo a ver cuál de los dos es. ¿Cuál de los correcto. dos es el suyo, ingeniero? ¿Cuál es el mío? Ah. El mío es el de arriba. El del ingeniero es el de abajo. Pero no sé, o sea, yo me puedo haber equivocado en algo, porque de acá, de reemplazarlo, sale ahí. O sea, no es que todos los resultados que les he dado sí son los correctos y coincidimos. Pero esta es la única diferencia. Entonces, hay que ver cuál es el de los dos. Ah, acá, entre este y este, una diferencia es un planteo que se hace que R es igual a R1. Entonces, en este caso, se simplifica R con R1, por eso queda R3, o sea, ahí sí queda igual. R3 sobre R2 por esto, menos R3 sobre R4. Esta es la diferencia, esto y esto. Esa es la diferencia que habría. Acá está, o sea, eso es lo único que se considera en este caso. ¿Por qué? Porque si R1 y R1 y R, que son los que están acá, que está aquí, son iguales, es un filtro llanura, ¿sí? Cuando son iguales, esto es un filtro tipo llanura, ¿sí? O filtro de ancho de banda muy reducido. O filtro de ancho de banda muy reducido. Eso es cuando R es igual a R1. O sea, todas estas R es igual a esta R que está acá. Cuando eso sucede, es un filtro. ¿Sí? Ese es lo único como para aclarar al final. Profe, ok, chicos. No es, ¿verdad? El que ¿Cómo? está ahí en la primera ecuación. ¿Es un menos o un igual? El que Es está al menos. Menos. El signo Bien. es el... Sí. Es menos. En eso Pero- no varía. En la diferencia está acá. ¿Es S por RC o es 1 más S cuadrado, C cuadrado, R cuadrado? Esa es la única diferencia. Tienen que ver cuál de las dos es. El resto es todo igual. Bueno, chicos, ya les pongo en el aula el práctico con el resto de los ejercicios. Los otros dos ejercicios son más sencillos.
son más directos para hacer, por eso me enfoqué en estos que eran un poquito más complejos para desarrollarlo. Pero la mecánica es la misma. Cualquier cosa, ya saben, me consultan. El otro jueves hay mesa, 2, si no me equivoco. ¿Alguien sabe eso? Sí, profe, es mesa 2. Mesa Mesa 2. 2. Bien. Entonces, no tenemos clase, pero si alguien necesita hacer una consulta, seguro que yo me siento en un ratito a contestarle, ¿sí? Así que ahí pueden aprovechar. Voy a poner para que comiencen a subir los prácticos. De la semana que viene a la otra va a ser la primera entrega. Solamente trabajos prácticos, no de laboratorio, ¿sí? Para que ustedes comiencen a entregar esos trabajos prácticos. Y voy a poner uno por semana, cosa de que si todavía no se pusieron a pasarlos en limpio, los pasen en limpio. Entonces la primera entrega la voy a poner la semana del 16, ¿sí? Le voy a poner como fecha 16 del práctico 1, 23 del práctico 2, 30 del práctico 3 y 7 del práctico 4. Todavía el 5 no. ¿De acuerdo? Bien, profe. Bien, profe. Fantástico. Ok, chicos, los dejo libres. Cuídense mucho.